le voy a hablar un poco sobre sobre el efecto del capital extranjero en la economía cafetalera y el petróleo y las compañías petroleras. La inversión extranjera en Venezuela está relacionada con la expansión del capitalismo y la exportación de capitales ocurrido durante el siglo XIX, cuando desde Europa se consideraba territorio de América Latina como un buen escenario para el desarrollo económico. La inversión extranjera se incrementa y cambia con la explotación petrolera. El fenómeno de la industrialización su inicio fue en Gran Bretaña durante la segunda mitad del siglo XVIII. Este proceso de industrialización se trasladó a Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón y de ahí se regó a todas partes del mundo. Las primeras casas comerciales extranjeras que se establecen en Venezuela fueron de origen alemán, inglesas, norteamericanas, francesas y italianas. El mayor aporte de todas esas casas comerciales extranjeras fue su experiencia en cuanto a los procedimientos y manejo del negocio de importación y exportación. En cuanto a la explotación petrolera, tomaba auge durante la dictadura del general Juan Vicente Gómez, cuando ese gobierno le otorgaba concesiones petroleras a los más allegados amigos del dictador, quien al poco tiempo las vendían por precios exorbitantes a empresas extranjeras, estando exoneradas por ser compañías petroleras los impuestos de exportación y teniendo la nación poca participación en los beneficios de la exportación. Gracias. Buenos días, mi nombre es Jesús Arocha y el siguiente tema a tratar son las inversiones en Venezuela. Venezuela hoy en día se ha convertido en un sistema muy complejo, con mucha información y poca claridad, un caos que genera nuevos patrones. Venezuela es diametralmente distinta antes de la llegada de nuestro presidente Hugo Chávez en el año 1999, y también lo será con respecto a tan solo unos meses y sin duda igualmente lo será el día de mañana. El tema político se ha enredado de tal forma que la solución no tiene oportunidad de ocurrir con acuerdos internos. Ahora las decisiones están en la esfera de la geopolítica y la política interna de otros países. Nuestra Venezuela cuenta con una recaída en inversiones de 50 a 80%. Egresos de capital. El gasto público en Venezuela en 2017 disminuyó con 17.160,7 millones de un 26,91% hasta un total de 46.600,1 millones. Esta cifra se supone que el gasto público en el 2017 alcanzó un 36,57% del PIB, una subida del 11,42 puntos respecto a 2016. El gasto público fue de 25,15% del PIB. La posición de Venezuela frente al resto del mundo en el 2017 en cuanto al gasto se refiere que ha empeorado, en una situación de la tabla que ha pasado del puesto 42 al 54. El siguiente punto a tratar son las empresas extranjeras. Las empresas extranjeras son compañías que tienen filiales en otros países. Las ganancias que obtienen son repartidas entre la casa matriz y la subsidiaria para solventar los gastos de producción y distribución de la misma empresa. Venezuela es un país con graves problemas económicos, del que muchos se han marchado y o planean hacerlo debido a este problema económico. Gracias. Ok, afectación de la balanza de pagos. Se entiende por una crisis de balanza de pagos cuando en una economía se encuentra la imposibilidad de financiar un déficit persistente de la cuenta corriente, debido a un proceso de fuga de capitales y un uso excesivo de sus reservas internacionales, que las ubican en un nivel mínimo no suficiente para preservar tanto sus pagos externos como el respaldo interno del valor de su moneda. Lo más preocupante de una crisis de balanza de pagos es que por lo general resulta ser la fase de un proceso de aceleración inflacionaria derivado de un desequilibrio monetario, y a partir de allí la economía se puede situar en un umbral de una hiperinflación por la destrucción de una buena parte del aparato productivo y la base impositiva del país. Todo ello en un ambiente de expectativas crecientes de devaluación. Y otra forma de verificar la delicada situación del sector externo es la decisión por parte de las autoridades económicas de poner en marcha una rápida devaluación del tipo de cambio durante el presente año, y paralelamente reducir la liquidación de divisas con el público, así como la búsqueda de alternativas para fortalecer marginalmente las reservas internacionales.
Ok, el acceso al mercado internacional. El comercio exterior venezolano en las últimas 2 décadas profundizó su estructura monoexportadora intensiva en el sector petrolero. De acuerdo a datos estadísticos del Banco Central de Venezuela, en el 2018 el 96% de los ingresos externos de Venezuela se obtienen por la venta de petróleo y sus derivados. Este patrón productivo y comercial ha tenido diversas consecuencias negativas sobre la macroeconomía venezolana, dado que nuestro país, al ser dependiente de materias primas, es vulnerable a los shocks externos producidos por las fluctuaciones de los precios de los recursos primarios. Bueno, mi nombre es Carlos Castillo y yo le voy a empezar a hablar sobre los precios de importación. En el 2019 las importaciones en Venezuela cayeron un 49.6% respecto al año anterior. Las ventas al exterior representan un 34.99% de su PIB, por lo que se encuentra en el puesto 58 de 191 países en el ranking respecto al PIB. Con una cifra de 14.698.5 millones de euros, Venezuela ocupa el puesto 76 en el ranking de países según el importe de exportaciones. Que se considera una inversión extranjera en la República Bolivariana de Venezuela. Según el decreto de la ley 2095, se considera una inversión extranjera los aportes provenientes del exterior, propiedad de personas naturales o jurídicas extranjeras, destinadas al capital de una empresa o moneda libremente convertible en bienes tangibles, tales como industria, maquinaria, equipos reacondicionados o materia prima, etc. Requisitos y procedimientos para el registro de las inversiones extranjeras directas. Decreto número 2095. El capítulo 3 del régimen de las inversiones extranjeras directas. El artículo 13 nos dicta que los inversores extranjeros tendrán el mismo derecho que tendrán los inversores nacionales, solamente con la excepción de que lo previsto en las leyes especiales y las limitaciones contenidas en el decreto 2025, en la fecha 13 de febrero de 1992. Propiedad intelectual. La República Bolivariana de Venezuela tiene una legislación amplia de protección a la propiedad intelectual y a la propiedad industrial, esencial para el desarrollo de las inversiones. En el caso de la propiedad industrial, destacan el Convenio de París, los acuerdos sobre los aspectos de la propiedad intelectual relativos al comercio en la decisión número 486 sobre la propiedad industrial de las comisiones del Acuerdo de Cartagena. Inversiones extranjeras directas. Está relacionada estrictamente con la expansión del capitalismo y la exportación de capitales ocurridas durante el siglo XIX, cuando Europa consideraba a América Latina como una gran fuente de producción para el desarrollo económico. Inversión privada en la República Bolivariana de Venezuela. Las políticas nacionales de tratamiento de la inversión privada en Venezuela están basadas en la igualdad de trato y garantías de seguridad jurídica, horizontal y vertical. Señala el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela lo siguiente: el poder público se distribuye entre poder municipal, poder estatal y poder nacional. Los órganos del poder público, según su distribución vertical, está ordenado de la siguiente manera: poder público nacional, poder público estatal y poder público municipal. Según el poder público nacional, a su vez se divide de la siguiente manera: poder legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano, electoral, y además consta de los órganos del poder público. Movilidad de los factores de producción. Los factores de producción son los recursos que son utilizados para producir bienes y servicios. Tenemos principalmente la tierra, que el factor de producción tierra no se refiere a la tierra en sí, sino al área que es utilizada para desarrollar actividades que generen producción. Trabajo es el tiempo que las personas dedican a una producción. De esta forma, un ejemplo sería las horas de trabajo de un agricultor. Y la capital, que comprende a los bienes durables que son utilizados con el